Buenas tardes, todavía seguimos aquí. Así que vamos a las presentaciones las siguientes presentaciones orales, la sesión número 3, que nuestras compañeras Abril y María van a moderar esta mesa, así que cuando queráis. Adelante. Buenas tardes, damos inicio a la tercera sesión de comunicaciones orales, que tiene por título Enfermedades raras y neurodegenerativas. Empezaremos con Naomi Bellido, con el título Generation of the Progressive Osseous Heteroplasia Syndrome Model in Zebrafish for the Identification of the Pathogenic Mechanism of the Disease and New Drugs for its Treatment. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy Naomi Bellido Alcolea y pertenezco al grupo de inflamación, inmunidad y cáncer del doctor Víctor Mulero, y voy a presentar mi trabajo titulado Generación de un modelo del síndrome de heteroplasia ósea progresiva en Zebrafish, en pez cebra, para identificación de mecanismos patogénicos y drogas para su tratamiento. Bueno, en primer lugar, la heteroplasia ósea progresiva es una enfermedad genética ultra rara, y cuando digo ultra rara es que tiene una prevalencia de 1 cada 2 millones de casos, y en una enfermedad rara lo normal es de menos de 5 casos por cada 10.000. Sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Y se caracteriza por la formación de hueso extraesquelético en tejido mesodérmico, como son la piel y el músculo. Esta enfermedad se caracteriza por una mutación heterocigótica inactivante en el gen GNAS, que es uno de los genes más complejos del genoma humano, y codifica para la unidad alfa de la proteína de guanina estimulante. Este gen está implicado en la traducción de señales de la regulación hormonal y del crecimiento celular. Bueno, ¿por qué el pez cebra? Pues utilizamos el pez cebra porque, como podéis ver, tiene la mayoría de los principales órganos y tejidos muy similares al ser humano. Además, comparte el 70% de los genes y hasta el 80% de genes asociados con enfermedades. Algunas ventajas del pez cebra son su pequeño tamaño y su fácil mantenimiento, la fácil edición genética, la alta fecundidad, que pueden poner hasta 200 huevos por semana, la transparencia de sus embriones y su rápido desarrollo, y su corto ciclo reproductivo nos permite la visualización de procesos biológicos, ya que en 24 horas podemos tener todos los órganos formados, y además nos permite hacer un cribado de alto rendimiento. Bueno, como objetivo de este proyecto tenemos de desarrollar un modelo preclínico del síndrome de la heteroplasia ósea progresiva, para así descubrir nuevas dianas terapéuticas y identificar nuevas drogas para su tratamiento. Como método hemos utilizado la tecnología CRISPR-Cas en pez cebra para generar estos modelos, y hemos estudiado distintos parámetros de desarrollo, como son la morfología, la longitud, el porcentaje de eclosión, la cantidad de somitas, de otolitos, las contracciones espontáneas de lado a lado, el inicio del latido del corazón, el inicio de la pigmentación en retina y en piel. También hemos hecho una tinción de hueso y de cartílago y RT-qPCR. Bueno, este es un esquema del trabajo que llevamos a cabo con todo el proyecto. En primer lugar, pues generamos un modelo preclínico en este caso es nuestro pez cebra, le inducimos, generamos la enfermedad, y luego lo estudiamos fenotípicamente, pues con distintas técnicas
sometiéndolo a diferentes procesos hasta que logramos tener un fenotipo claro, o si no, pues lo caracterizamos molecularmente. Una vez tenemos un fenotipo claro, pues entonces ya nos vamos a ver si podemos hacer un screening de amplio espectro, y una vez a ver porque tenemos librerías de fármacos, entonces si conseguimos revertir la enfermedad, pues entonces ya pasaríamos a estudiarlo en humanos y a utilizar ese fármaco. Vale, como resultados, pues bueno, en primer lugar tenemos que no tenemos diferencias a nivel morfológico entre el mutante y el control, ni a 3 días ni a 5 días, como podéis ver, pero sí se observa una disminución en el tamaño a 3 días por parte de las larvas mutantes respecto a las controles, pero esto se iguala a 5 días, donde ya no vemos diferencias. Luego, en el porcentaje de eclosión, sí que vemos un retardo en la eclosión de las larvas mutantes respecto a las controles. En cuanto al número de somitas, los somitas son como las formaciones que se van haciendo como si fuera nuestra columna vertebral, por así decirlo. Conforme van pasando las horas, pues van aumentando el número de somitas, y entonces pues también, bueno, no vimos muchas diferencias tanto en nuestro mutante como con los controles, más o menos era parecido. Los otolitos es como si fuera el oído, y entonces lo que contamos es esta formación que hay ahí, cuántos otolitos cabrían en esta distancia hasta llegar al ojo. Tampoco vemos diferencia aparente entre control y mutante. Otros parámetros del desarrollo son las contracciones espontáneas de lado a lado, que está presente tanto en controles como mutantes. Luego, el inicio del latido del corazón se presenta antes en los mutantes y respecto a los controles. El inicio de la pigmentación no se observa ni en controles ni mutantes, y tampoco la presencia de células sanguíneas en el YOL, que esto sería el YOL, tampoco tenemos células sanguíneas. Vale, hicimos una tinción de hueso y cartílago con azul al cian y no logramos ver diferencias, a ver si veíamos algunas zonas osificadas o algo, pero bueno, prácticamente no vemos diferencias. Y luego aquí tenemos la ruta de señalización de HET-HOT, que está implicada en el desarrollo embrionario y en la formación ósea, y medimos los niveles de 2 genes, el gen GLI1 y PITCH1, y apenas tampoco observamos diferencias. Sí. Vale, por último, estamos generando la línea estable del mutante de GNA en pez cebra. Pues este es todo el proceso para generar la línea, y ahora mismo pues estamos con la F2, donde tenemos una mutación delta 4 y una mutación delta 1, y entonces pues tenemos que analizarlo a ver si por fin consiguiéramos un mutante menos, y ahí va el proceso. Como conclusión, los mutantes, las larvas genas mutantes no mostraron diferencias significativas morfológicas, ni tampoco en los niveles de ARN mensajero de GLI o PITCH1 involucrados en la ruta de señalización de HET-HOT, la cual es crítica en el desarrollo embrionario y es fundamental en la formación ósea. Además, la tinción de cartílago y hueso tampoco se vio afectada por la deficiencia en GNAS. Y ahora mismo estamos generando la línea estable con la mutación en la línea germinal de GNAS para ver si podemos descubrir mecanismos moleculares de esta patología y ver si hay nuevas dianas terapéuticas, identificar nuevos fármacos para su tratamiento. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Naomi. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Sí, o sea, se forma en tejido como la piel, como el músculo, se forma tejido óseo y curiosamente, como no tenemos tratamiento ni nada, se ha dado casos que para mejorar la calidad de vida de estos pacientes se ha llevado a cabo la amputación de miembros o de las zonas afectadas. ¿Y ese hueso se sabe el origen, de que procede de cartílago o es una ossificación? Sí, tanto cartílago como músculo, tejido blando. No, pero es que hay formación previa de cartílago para luego formar hueso o directamente aparece hueso. Directamente aparece hueso en los diferentes tejidos. No es que se vaya a formar en un sitio concreto. En verdad, lo que hay es una diferenciación de alguna célula progenitora a osteocitos. Sí. El modelo no salió a mucho. ¿Sabéis si hay un modelo de CAO en ratón? No, es que esta enfermedad, es súper rara. Tenemos 2 pacientes y de hecho hay un caso muy curioso que son unas gemelas, que una gemela padece la enfermedad y la otra no. Y la niña le han amputado las piernas, no sé si tendrán 12 años o así, pero es que apenas hay casos y no hay estudio en ratón. O hay un condicionante ambiental también que influye. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tenía una pregunta. En este caso, o sea, las mutaciones por CRISPR, ¿las habéis seleccionado vosotros? Sí. Vale, ¿y son para todos los casos que habéis probado, o sea, que habéis generado la misma mutación o va variando? Es la misma mutación. A partir de la secuencia nosotros generamos la secuencia y ya lo introducimos en el pez. Vale. Y, es la misma, siempre. ¿Y no habéis probado la mutación que tiene en este caso de las 2 chicas, no? No, hemos probado la general. Sí, pero, o sea, quiero decirte, sí que se ha visto en más casos y tal. O sea, es una mutación que suele estar relacionada con esa enfermedad siempre. Sí. O sea, quiero decirte, por saber un poco, porque claro, o sea, sí que es verdad que estuve leyendo el caso de la chica de las 2 mellizas, que en este caso una tenía, la otra no tenía, entonces pensé, pues es que, o puede ser algo debido a mosaicismo, cosas así, que son un poco, ya, que se escapan, que a veces se expresa, a veces no, dependiendo de las células y todo eso. Sí, es muy raro porque en 2 gemelas que en una se expresa y en otro no, pero una mutación heterocigótica inactivante. Sí. Bueno, era eso. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. A continuación, Edna Ripollès, Potential Gut Microbiota Associated Biomarkers in Wilson Disease. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Edna Ripollès, del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Estoy haciendo el doctorado en el grupo de la doctora Carmina Espinós, en el grupo de enfermedades raras neurodegenerativas, y una de las líneas de investigación que tenemos va en relación a la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad genética rara que afecta a 1 de cada 30.000 personas y está causada por mutaciones bialélicas, bien en homocigosis o en heterocigosis compuesta, en el gen ATP7B, situado en el cromosoma 13. Este gen codifica para una ATPasa transportadora de cobre transmembrana que se expresa mayoritariamente en los hepatocitos. En estas células ejerce principalmente 2 funciones. La primera de ellas sería incorporar el cobre en la ceruloplasmina, que es la principal proteína transportadora de cobre a nivel sistémico en el torrente sanguíneo. Y la segunda de ellas sería eliminar el exceso de cobre que ingerimos en la dieta a través del canalículo biliar en la bilis. Cuando ocurre una disfunción de este gen de ATP7B, se dan, por tanto, dos disfunciones principales. La primera de ellas es que deja de incorporarse el cobre a la ceruloplasmina. Y la segunda de ellas es que se acumula el exceso de cobre en los hepatocitos, causando estrés oxidativo y, en última instancia, la apoptosis de la célula.
Pues bien, aunque ATP7B se expresa mayoritariamente en el hígado, la enfermedad de Wilson se manifiesta, como podemos ver en esta figura, como un trastorno multisistémico. Y es que una vez el hígado supera su capacidad de tamponar el exceso de cobre, este metal se libera al torrente sanguíneo, afectando a múltiples órganos o otros sistemas, como puede ser el sistema nervioso central, los riñones, huesos, etc. Nuestro principal interés por estudiar la microbiota en el contexto de la enfermedad de Wilson viene de la ya bien establecida relación entre la microbiota, el conjunto de microorganismos que habita sobre todo en el intestino, y la salud del huésped. Y es que sabemos, y se ha descrito muy bien, que los microorganismos establecen una comunicación bidireccional con diferentes órganos de nuestro cuerpo, como puede ser el hígado, el sistema nervioso central, a través de moléculas, a través del sistema endocrino, del inmunológico y del nervioso. En un contexto de disbiosis, que no deja de ser una alteración del equilibrio de esta microbiota, se dan efectos indeseables que al final lo que se traducen es en signos y síntomas asociados a ciertas patologías. Estos contextos de disbiosis se han podido describir muy bien en otras patologías hepáticas, como la esteatopatitis no alcohólica. Se sabe muy bien qué bacterias están sobreproliferadas, cuáles están en menor disminución, cuáles son las rutas metabólicas que se encuentran alteradas en estos procesos, pero sin embargo en la enfermedad de Wilson vamos bastante más atrasados en la descripción de todo esto. Para que os hagáis una idea, el primer estudio que se publicó detallando la microbiota intestinal en pacientes de la enfermedad de Wilson data del 2018, hace prácticamente nada, y desde entonces se han publicado poquitos estudios con tamaño muestral bastante pequeño. Recordemos que es una enfermedad rara, en población mayoritariamente china, que como sabéis la dieta también influencia mucho en el perfil de la microbiota intestinal, y además en pacientes que se encuentran en diferentes estadios del progreso de la enfermedad, porque son pacientes que los han analizado antes de recibir un diagnóstico y por tanto un tratamiento. No os lo he comentado antes, pero la enfermedad de Wilson es una de las pocas enfermedades raras hepáticas que hace más de 50 años que tiene un tratamiento farmacológico muy efectivo basado o en quelantes del cobre o en inhibidores de la absorción intestinal del cobre, y que además permite que estos pacientes con la toma crónica de estos medicamentos mantengan una vida absolutamente normal y tengan una esperanza de vida igual que la población sana. Como vemos, aquí os muestro uno de los últimos estudios de la microbiota intestinal de Wilson, y más adelante entraré un poquito más en detalle cuando os muestre mis resultados, pero lo que podemos observar aquí es que no se observan diferencias en cuanto a la diversidad de la microbiota intestinal, pero sí en cuanto a la composición de la microbiota en los diferentes grupos. Como vemos aquí en este plot, vemos dos poblaciones muy bien diferenciadas, y además en cuanto a taxones concretos vemos que hay algunos que están más asociados a una microbiota saludable de personas sanas y otras que están mayoritariamente asociadas a la enfermedad de Wilson, que sería el Wilson disease. Pues bien, teniendo en cuenta este background, nosotros nos planteamos 3 objetivos generales, siempre con el objetivo principal de desarrollar nuevas herramientas diagnósticas, pronósticas o terapéuticas basadas en la microbiota intestinal. Estos 3 objetivos serían, en primer lugar, la caracterización de la microbiota en relación a la diversidad en pacientes que ya están en tratamiento farmacológico, porque son datos que no se han descrito hasta el momento. La identificación de biomarcadores, que serían taxones microbianos que específicamente se encuentran sobrerepresentados o infrarrepresentados en la microbiota intestinal de nuestros pacientes. Y en tercer lugar, realizar experimentos in vitro que nos permitan comprobar cómo esos taxones de interés interactúan con los fármacos que nuestros pacientes toman de manera crónica. Pues bien, en relación al primer objetivo, lo que nosotros vimos es que no existen diferencias ni en la diversidad alfa ni en la diversidad beta. Ya lo ha comentado nuestra compañera antes, pero os hago un breve recuerdo. La diversidad alfa refiere a la abundancia relativa de taxones
que coinciden tanto en tiempo como en espacio en una misma comunidad ecológica. Y al final lo que nos viene a ilustrar estos gráficos son la riqueza, el número de especies y la representación de esas especies en una muestra. Y los diferentes estimadores que tenemos numéricos pues pueden ser el índice de Chow, el índice de Shannon, el índice de Simpson, y vemos que no hay diferencias en ninguno de ellos. En cuanto a la diversidad beta, nos informa sobre la composición de estas comunidades microbianas y nos permite hacer comparaciones entre diferentes grupos, en este caso entre nuestro grupo control de gente sana y nuestro grupo de pacientes. Y lo que vemos es que las poblaciones se superponen y no vemos ninguna diferencia, como si veríamos en relación a otros factores en los que sí que esperaríamos ver diferencias en la comunidad microbiana, como el sexo o el índice de masa corporal. Sin embargo, en relación al segundo objetivo, sí que pudimos identificar ciertos taxones a nivel de género y de especie que se encuentran mayoritariamente asociados a la enfermedad de Wilson, es decir, están en mayor proporción en pacientes con la enfermedad, o mayoritariamente asociados al grupo control. De entre ellos, nos interesó especialmente la bacteria Akkermansia mucinifila, porque bueno, es una bacteria que realmente está de moda y es que se ha visto que su abundancia, su presencia, está muy relacionada con un estadio de salud en el huésped, porque es una moduladora de muchos procesos biológicos, del metabolismo de la glucosa, metabolismo de lípidos, y en concreto, en cuanto a la salud hepática, como veis aquí es tan pequeñito, no sé si lo podréis leer, está relacionada con la disminución de los depósitos de grasa en hígado, con la disminución de la inflamación, con el control del metabolismo de las glucosas, etc. Así pues, como nos interesó esta bacteria, fue de las primeras en las que empezamos a realizar estudios con los fármacos, y lo que hicimos fue medir su tasa de crecimiento en el tiempo en presencia de los fármacos. Los que usamos fueron los dos que principalmente se recetan aquí en España, que son el Cupripen, que es un quelante de cobre, es la de penicilamina, y el Wilfin, que es un inhibidor de la absorción del cobre a nivel intestinal, que es el acetato de zinc. Y lo que podemos ver en este gráfico es, en la línea amarilla, que la bacteria es incapaz de crecer en presencia del acetato de zinc, del Wilfin. Por lo tanto, lo que podemos suponer con esto es que el fármaco está haciendo una acción bactericida sobre Akkermansia. Por contra, cuando la incubamos con la D-penicilamina, que sería esta raya de aquí, la roja, el Cupripen, vemos que sí que es capaz de crecer, pero cuando lo comparamos con el control en la raya azul, vemos que siempre lleva como un retraso temporal. Esto lo vemos muy bien aquí en el gráfico de barras, y es que hay diferencias significativas en el tiempo de duplicación del crecimiento de la bacteria cuando la incubamos con el Cupripen relacionado con el control. Y además sabemos que este efecto en el retraso del crecimiento va asociado con la específica de la quelación del cobre, porque cuando suplementamos el medio con una sal de cobre, inmediatamente recupera su tasa de crecimiento. Como conclusiones finales de esta parte pequeñita del estudio, podemos decir que el perfil de la microbiota intestinal en pacientes con la enfermedad de Wilson difiere de los sujetos sanos, al menos en cuanto a abundancia de ciertos taxones específicos, que la disminución de la abundancia de Akkermansia mucinifila podría ser consecuencia del tratamiento crónico que están recibiendo los pacientes, y que nuestros hallazgos podrían abrir el camino al diseño de nuevas estrategias terapéuticas basadas en probióticos específicos de Akkermansia mucinifila. Muchas gracias por vuestra atención y estoy encantada de contestar vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, Edna. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sí, haz tu pregunta, sí. 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 No.
Vale, bueno, lo cierto es que cuando se estudia microbiota, claro, sacáis ahí unos porcentajes de distintas especies. Sí. Es una cuantificación, entiendo que es una proporción en relación a un 100%. ¿Cuántas hay estas? ¿No? Pero no es un valor absoluto. No, además, los datos siempre se deben normalizar para poder trabajar. A ver, es una normalización estadística un tanto compleja, se llama CLR normalización. Y lo hacemos porque normalmente con las matrices de datos con las que trabajamos, si las mantuviésemos en proporciones relativas respecto a un total de 100, induciríamos a ciertos errores estadísticos que iríamos arrastrando. Por tanto, hay que hacer un tratamiento de los datos antes, previo, de poder llegar a conclusiones estadísticas. Y luego, ¿hay cambios? Porque esto es una foto fija en la vida de un paciente. Claro. ¿Cambios te refieres a lo largo de la enfermedad? No, ya no de la enfermedad, sino a lo largo del tiempo. Al cabo de una semana, en la proporción. Es decir, Sí, de hecho se sabe que la... No, perdón. No se ha cambiado la dieta y de repente no para de comer hamburguesas. Sí. La microbiota es muy modulable. Sabemos que nacemos con una microbiota y morimos con otra, que cambia a lo largo del tiempo, que cambia en función de nuestra dieta. Por eso también he comentado que los resultados que se han publicado hasta el momento son en una población, en un ambiente totalmente diferente al nuestro, con una dieta totalmente diferente a la nuestra. Y no podemos hablar de huella microbiana como la huella genética porque sabemos que es muy modulable. Uno de los objetivos que tenemos a futuro en relación al tratamiento de Akkermansia mucinifila, hay ya probióticos que están aprobados y que están en el mercado, en el Amazon lo podéis comprar, de Akkermansia mucinifila, y lo que queremos hacer es una intervención terapéutica con este probiótico para ver si la suplementación mejora en algo, si cambia el perfil de la microbiota intestinal en nuestros pacientes y si mejora los parámetros relacionados con enfermedad hepática, transaminasas, etc. Vale, pues esa es la última duda. ¿Estos probióticos están aprobados? Sí. A veces pienso que los aprueban porque no son dañinos, simplemente. ¿Realmente modifican la flora? ¿Eso está demostrado? Depende de qué probióticos hablemos. En los específicos de Akkermansia sí que se han hecho estudios que muestran cómo mejoran ciertos parámetros relacionados con metabolismo de lípidos, con metabolismo de glucosa, con control de la insulina, etc. ¿Y se ha hecho el estudio de que la flora se ha enriquecido en Akkermansia? A ver si es... Con la toma de estos, no te puedo contestar porque no sé de qué punto de partida nacen esos estudios. En nuestro caso concreto sí sabemos que hay una disminución significativa de la bacteria. Entonces lo que queremos saber es qué pasaría, igual no mejora en nada, simplemente es algo anecdótico. Si administráis el probiótico para mejorar, sí. ¿no? Para enriquecer en esta cepa, sí. con esta especie, luego lo vais a estudiar, vais a evaluar. Claro, claro, a diferentes puntos de tiempo y sobre todo controlando diferentes parámetros, incluidos la dieta. Hay una pregunta ahí al final. Es un... Uh-huh. 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 Sí. Gracias. Así ya queda más claro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta.
¿os habéis planteado hacer el estudio sin tratar, o sea, en este caso sin pacientes sin tratar? En el caso de la enfermedad de Wilson es realmente difícil obtener muestras de pacientes sin tratar, aparte de que es una enfermedad rara, porque en el momento, normalmente, según las guías clínicas, en el momento en el que hay una escala diagnóstica y en el momento en el que hay sospecha de que pueda darse la enfermedad de Wilson, se administra uno de los fármacos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede progresar muy rápidamente y llegar a estadios irreversibles en poco tiempo. Normalmente, porque hay diferentes fenotipos, ¿no? Pero empieza por una afectación hepática y si eso progresa puede llegar a un fenotipo neurológico de neurodegeneración. Y en ese punto es cuando ya el tratamiento detiene la enfermedad, pero ya no revierte los efectos que ha producido el cobre en el organismo. Así que, por lo menos, nosotros no hemos tenido la oportunidad, sería lo ideal, ¿no? Porque tienes al final pues tener un grupo control, un grupo Wilson tratado con fármacos y un grupo Wilson sin tratar. Pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de acceder a muestras. Vale, gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy bien. Pasaremos ya a la última comunicación oral, que la presenta Rafael López Blanc y tiene por título Inhibition of Oxidative Stress and Neuroinflammation as a Novel Treatment of ALS. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí hasta el final. La verdad que he contado con que habría 3 personas, 4 al final. Ya hemos tenido un día largo de presentaciones. Bueno, mi nombre es Rafael López. Estoy en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia y el título de mi trabajo se llama La inhibición del estrés oxidativo y la neuroinflamación como un tratamiento novedoso de ELA. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las motoneuronas que controlan el movimiento voluntario muscular y respiratorio. Esta enfermedad progresa de manera rápida y es letal, siendo la causa principal de muerte un fallo respiratorio que suele aparecer a los 2-5 años de ser el paciente diagnosticado por ELA. Una de las características que tiene la ELA es que la afectación de las motoneuronas pueden ser desde la parte superior a la parte de las motoneuronas inferiores, pero es necesario que ambas motoneuronas sean afectadas para que el paciente sea diagnosticado de ELA. Su incidencia es se considera una enfermedad rara debido a su incidencia, ya que hay 2-3 casos por cada 100.000 habitantes, y es verdad que la edad media donde suele aparecer los síntomas es sobre los 60 años. La causa de la ELA es desconocida, es lamentable, pero es cierto. Sí que es cierto que hay evidencias científicas que demuestran que la parte genética y el medio ambiente tienen un rol bastante importante en la degeneración de las motoneuronas y en el desarrollo de la ELA. Actualmente la ELA se clasifica en familiar y esporádica y básicamente se diferencia en el hecho de que cuando un paciente se diagnostica ELA, si esa persona exactamente tiene 2 o más familiares que tengan ELA en ese momento, se clasificará como familiar, si no, será esporádico. Como podemos ver, en el tema de familiar solamente es representado el 5 al 10% de los casos, mientras que en el esporádico es del 90 al 95% de los casos. Además, los mecanismos que influyen son muy confusos. La verdad es que no se sabe prácticamente nada. Sí que es cierto que 4 genes se suelen relacionar o se asocian con ser responsables del 60% de los casos de ELA familiares y el 10% de casos de ELA esporádicas. Y dentro de estos genes lo que se ha hecho ha sido estudiarlo y se han dado cuenta de que al final mecanismos como el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la neuroinflamación o la excitotoxicidad del glutamato pues tienen una cierta relevancia, pero siguen sin ser del todo claros. Por todo ello, no existe actualmente una cura para la ELA, ni tampoco una manera de revertir ese daño a las motoneuronas. Sí que es cierto que hay algunos medicamentos que están aprobados, pero sinceramente solamente extienden la vida de los pacientes
unos cuantos meses y es necesario pues, una serie de criterios como, por ejemplo, que se diagnostique de una manera temprana, si no, pues no tienen prácticamente efecto. Aquí es cuando entra pues, lo que yo realicé durante mi máster. En el grupo en el cual estoy, tenemos claro que la ELA es una enfermedad, es una patología muy compleja, donde intervienen diferentes células, diferentes interacciones, y está claro que al final los tratamientos actualmente se basan en el uso de una molécula. Entonces, nosotros lo que propusimos fue utilizar un tratamiento combinado de tal manera que tuviese más efecto. En nuestro caso utilizamos el terostilbeno, que es un análogo del resveratrol, es un estilbenoide natural, que tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, incrementar las defensas antioxidantes. Por otro lado, la otra molécula era el ribosonicotinamida, un precursor de NAD, que es una coenzima que es fundamental para la detoxificación de lo que serían las especies reactivas oxidantes y pues, para factores tan importantes como la función mitocondrial, que es un punto clave en esta enfermedad. Lo que observamos al tratar unos ratones transgénicos que están bien consolidados como modelos para estudiar ELA, es que básicamente incrementaban brevemente, para no explayar mucho, incrementaba tanto la supervivencia como sus funciones neuromotoras, que eso es muy importante, que son las principales causas o síntomas que podemos ver en esta enfermedad tan letal. Nuestra hipótesis de este trabajo era básicamente que utilizando un antiinflamatorio podríamos lograr mejores efectos de este doble tratamiento. Entre las diferentes opciones que hay a día de hoy, decidimos utilizar inhibidores de fosfodiesterasa, concretamente el Ibudilast, que ya se ha utilizado bastante por la parte de Asia. Y eso es debido a que el Ibudilast ha presentado características como, por ejemplo, atravesar la barrera hematoencefálica, ayuda a promover lo que serían las funciones de la barrera, ayuda a reducir los niveles de citoquinas proinflamatorias y los del nivel de óxido nítrico. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es la de investigar si el Ibudilast efectivamente es capaz de aumentar esos efectos protectores que tiene básicamente el doble tratamiento que observamos durante mi máster y ver también, entender un poco cuáles son los mecanismos moleculares. En este trabajo lo que hemos utilizado son dos modelos transgénicos, el mismo que durante mi máster, que es el SOD1G93A, con la mutación el SOD1, y por otro lado el FUS R521C. Este modelo de transgénicos son bastante bien establecidos, son los que normalmente se utilizan mayoritariamente para estudiar la ELA, aunque hay otros, pero nosotros nos centramos en estos dos concretamente. Para estudiar la disfunción neuromotora, lo que hicimos nosotros en este caso fue utilizar diferentes técnicas y uno de ellos es la puntuación neurológica, que consiste básicamente en hacer una serie de pruebas motrices en el ratón y de esta manera observar, evaluarlo de 0 a 5, teniendo en cuenta que 0 es un ratón que es completamente sano y 5 ya sería que sigue teniendo esas disfunciones y hasta el punto de que hay que sacrificarlo. Con 4 ya tiene una dependencia total de la persona que está en ese momento haciendo la investigación. Aquí podemos observar que, por ejemplo, utilizamos diferentes tratamientos. Sería pues, el doble tratamiento, que sería el terostilbeno con el ribosonicotinamida, el Ibudilast por separado y la combinación. Lo importante de esta gráfica, y lo que quiero que veáis, es que cuando solamente tenemos los controles, los síntomas aparecen en una temprana edad, es decir, en la semana 12, en el caso del SOD, y en la semana 7, en el caso del FUS. Cuando utilizamos cualquiera de los tratamientos, vemos que esos síntomas se retrasan, de tal manera que el efecto más potente es el que sucede con la triple combinación, viendo claramente que hay una sinergia, que es lo que al final buscábamos. Pero no solamente en la disfunción neuromotora, sino que también en la supervivencia. Estamos diciendo que un ratón control tiene aproximadamente unos 21 a 22 semanas de supervivencia y en el caso del SOD a la triple combinación nos acercamos ya a los 30. Y en el caso del FUS prácticamente duplicamos la esperanza de vida. Estos son datos muy importantes y que tienen mejores resultados que incluso algunos de los fármacos que a día de hoy se están utilizando. Hicimos un estudio inmunostopatológico utilizando unos biomarcadores específicos de lo que sería la microgliosis y la astrogliosis, que se ha visto en diferentes papers que tienen una relación con la neuroinflamación y también con la progresión de la ELA. En este caso podemos observar que al utilizar el doble tratamiento o el triple tratamiento se produce una disminución.
siendo destacado pues, el hecho de que, por ejemplo, el triple tratamiento, cuando es relacionado con la microglía 6, pues disminuye incluso más, diferenciándose con el doble tratamiento. Para relacionar la neuroinflamación con lo que sería la señal molecular, lo que hicimos fue pues, mirar los diferentes niveles de citoquinas proinflamatorias en el líquido cefalorraquídeo de los diferentes ratones en la semana 18. Y lo que podemos observar aquí a simple vista es que cuando comparamos el wild type de cualquiera de ellos, que es pues, la columna que prácticamente no se ve, la barra de color verde, con los controles no tratados, podemos observar que los niveles son bastante elevados. Se eligieron estas 6 citoquinas proinflamatorias porque, primero, ya hemos visto en pacientes que son más elevados y, segundo, porque también es cierto que durante el trabajo que hice previamente también ya utilizamos en los ratones SOD1. Lo importante de aquí es ver cómo, por ejemplo, al utilizar el doble tratamiento, el interferón gamma y la interleuquina 6 fueron capaces de reducir los niveles de citoquinas proinflamatorias, mientras que el Ibudilar se centraba más en la parte del TNF-alfa. Al hacer la combinación, lo que veíamos es que los efectos eran iguales, o sea, es como si al ser combinados teníamos los mismos efectos. El siguiente paso que hicimos fue intentar relacionar la neuroinflamación con lo que sería el estrés oxidativo y nitrosativo. Para ello lo que hicimos fue aislar motoneuronas, astrocitos, microglía y células endoteliales de estos mismos ratones en la semana 18 y lo que hicimos fue incubarlo con las 6 citoquinas proinflamatorias que he comentado anteriormente. ¿Qué sucede? Que solamente 3 de ellas, que sería el TNF-alfa, el interferón gamma y la interleuquina beta, fueron capaces de producir unos niveles de peróxido de hidrógeno superiores respecto al wild type. Lo que hicimos también fue combinarlas porque nuestra finalidad aquí es también intentar simular, aunque sé que es realmente complicado, lo más posible una condición in vivo. En este caso podemos observar que en algunos puntos la combinación producía que los niveles se fuesen incluso más elevados. Una vez visto esto, realizamos el mismo experimento, pero esta vez utilizando los diferentes tratamientos. Brevemente, para que lo veáis, quizá desde ahí, que yo he estado, no lo vais a ver claro, ¿vale? Pero creedme que hay 2 colores, ¿vale? No sé si lo veis, que están los verdes y está también el rojo, ¿vale? Cuando está el color verde significa que hay una diferencia significativa para abajo, por lo tanto que tiene efecto, mientras que si está en rojo es que no hay respecto al control. Empezando por el doble tratamiento, podemos observar de manera general que todo disminuye, excepto pues, el peróxido de hidrógeno, que sería pues, del FUS, de los astrocitos del FUS, y las células endoteliales, pues el óxido nítrico. El Ibudilas tiene pinta de que... tiene pinta, no, están los resultados, que disminuyeron el peróxido de hidrógeno de todos, excepto de lo que sea los astrocitos, donde básicamente se mantenían, pero el óxido nítrico también disminuía. Pero lo interesante es ver cómo la triple combinación, aquí es donde vemos que todo disminuye, incluso potenciando en algunos casos, como es aquí en el peróxido de hidrógeno de la microglía de las células endoteliales, y en otros incluso, fijaros que es el único que ha conseguido producir una disminución en el óxido nítrico de las células endoteliales de los 2 ratones transgénicos. Por lo tanto, podemos observar que efectivamente hay sinergia. Por último, lo que hicimos fue, una vez teniendo claro la concentración de óxido nítrico y peróxido de hidrógeno que teníamos en los controles, hicimos una media para intentar simular las concentraciones más posibles in vivo y con motoneuronas de los diferentes ratones transgénicos que estaban aisladas también en la semana 18, lo incubamos por separado y junto. Casualmente, como curiosidad, vemos que cuando están separados, la diferencia respecto al medio basal, sí, hay algo de diferencia, pero es mínima. Lo increíble es cuando vemos la combinación. Aquí sí que se observa que la citotoxicidad es bastante mayor. Claro, una vez que tuvimos esto, hicimos diferentes experimentos para comprobarlo, pero uno de ellos, que es el más visual, es hacer un experimento donde a partir de la semana 18, que es cuando la progresión, cuando ya vemos que la enfermedad se encuentra en un estado avanzado, administrar el ENAME, es decir, lo escucha de 2 maneras, pero bueno, y lo que sucede es que podemos observar que la supervivencia aumenta, afirmando que efectivamente cuando se está reduciendo, que al final el ENAME, perdonad, es un inhibidor del óxido nítrico sin tasa, es decir, disminuye los niveles de óxido nítrico, que también lo comprobamos. Entonces, parece ser que la suma de lo que sería el peróxido de hidrógeno y el óxido nítrico es clave, es un mecanismo clave en la ELA.
Con esto podemos concluir que efectivamente el ibudilast ha sido capaz de incrementar los efectos protectores del ribosonicotiamida y el terostilbeno, de tal manera que se ha observado que la viabilidad, la supervivencia, disculpad, y las disfunciones, y ha ralentizado la aparición de las disfunciones neuromotoras. También se ha observado que la triple combinación ha sido capaz de reducir los niveles de citoquinas proinflamatorias y también de los niveles de peróxido de hidrógeno y de óxido nítrico, cosa que al final se traduce en un aumento de la viabilidad. Y esto se recalca con el uso del inhibidor del óxido nítrico que he comentado antes, que es el NNAME, que da más firmeza a esta teoría, demostrando que efectivamente hay una conexión entre la inflamación, el estrés oxidativo y nitrosativo, y que es posiblemente una ruta muy interesante de investigar y que puede ser clave a la hora de intentar pues, detener o ayudar a las personas que sufren esta enfermedad tan letal. Muchas gracias y todo gracias también a mi grupo de laboratorio que siempre ha estado ahí para cuando lo he necesitado. Hola, Rafa. Muchas gracias por la presentación. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, yo tenía una pregunta. A nivel futuro, supongo que los tres, o sea, quiero decirte, los tres fármacos estos, ¿qué planteamientos tienen? O sea, ¿se puede hacer, va hacia algún lugar? Quiero decirte, ahora coge una farmacéutica y empieza a intentar cosas, o sea, tú puedes hacer alguna cosa. Pues mira, actualmente, bueno, nuestro grupo de investigación, hace unos años, que ya aún ni siquiera estaba en el laboratorio, ya hizo un estudio piloto con pacientes que a día de hoy incluso los que tomaban en ese momento el doble tratamiento se ha visto que siguen con vida, los que estaban en control no. Eso es un dato bastante curioso que cuando yo llegué dije, wow, increíble, ¿sabes? Donde estoy aquí es el lugar. Y respecto a lo que tú dices, actualmente hay dos estudios más grandes que están haciendo, que es en Estados Unidos y en Noruega. Esos estudios lo que están haciendo es hacer, por otro lado, que está basado también en los estudios que hemos hecho nosotros y que tenemos conexión, el doble tratamiento y, por otro lado, el ibudilast solo. Entonces, nosotros lo que estamos planteando en este caso, ¿vale?, que se deriva un poco de tu pregunta, pero acabará ahí, es que queremos intentar que cuando terminen los resultados o tengamos los resultados que tienen ellos, que estoy seguro que van a ser positivos, el hacer una colaboración para crear un estudio aún mayor, ¿vale? Respecto a las farmacéuticas, es cierto que lo complicado que tiene esto es lo que he comentado antes, que normalmente no buscan combinaciones las farmacéuticas, les buscan más pues, una molécula. Entonces, ¿tiene futuro esto? Sí, pero hay un punto que quiero recalcar que es el tema de los biomarcadores. Una cosa muy importante y es que nosotros tenemos los ratones que sabemos cuándo es la edad, la semana en la cual aparecen los síntomas tempranos y en la edad avanzada. Entonces nosotros ya estamos administrándolo desde antes. El problema es que en los pacientes el diagnóstico tarda a lo mejor 1 año o 2 y eso causa problemas. Entonces yo creo que el enfoque que está haciendo ahora más de las farmacéuticas todo es encontrar esos biomarcadores de tal manera de que puedan detectarlo. Me leía mucho, pero bueno, espero que te haya gustado la respuesta. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Gracias. Era a nivel curiosidad 2 preguntas. 1, ¿cómo se ha administrado el ribosido? Y 2, ¿cuáles son los test que has explicado que considerabais del 0 al 5 los animales cuando estaban al 5? Sí. ¿Cuáles eran los test? Bueno, pues en el caso de la administración es verdad que menos el LNAME, que en este caso sí que era intraperitoneal, lo demás era por vía oral, a excepción del terostilbeno que se machacaba con la comida. O sea, se trituraba y se dejaba ahí, entonces se dejaba todo. Lo otro era una dosis diaria, que se hacía normalmente con ayuda de administración oral. Y respecto a lo que has comentado de la técnica para ver la disfunción neuromotora, sí que es cierto que lo que se hace son diferentes pruebas, como por ejemplo, se le coloca en una rendija para ver cómo actúan las patas traseras, ¿vale? Es el primer síntoma que se ve, y lo que se suele apreciar primero es una atrofia como que le cuesta, ¿vale? Después otra de las técnicas que se utiliza es, por ejemplo, los mueves y los haces volver hacia atrás para ver cuánto tardan en su tiempo de reacción. Hay diferentes técnicas, pero en este caso nosotros centramos en esas dos concretamente. Y llega ya un momento que el ratón ya no puede, que ya es cuando está evaluado en categoría 4,
Porque hay una lista con diferentes, ¿vale? Pero en la 4 es cuando ya es una dependencia que el ratón ya no se puede ni mantener de pie, porque lo que hacen es dejar, bueno, lo que hicimos fue dejarlo y si se mantenía, perfecto, y podía caminar, pero había veces que ya se caía y eso era porque había una debilidad muscular. Muchas gracias. A ti. ¿Hay alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Rafa. A vosotras. Bueno, pues damos por concluida la sesión 3 de enfermedades raras y neurodegenerativas y esperamos veros mañana. A todos.